Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la última sesión de nuestro seminario de geopolítica e ideologías. Como en las últimas semanas, los dejo en las mejores manos posibles para este cierre. Manuel, adelante. Gracias, Jaime. Buenas noches. Y bueno, pues ya es la última sesión del curso. Hoy vamos a finalizar con una serie de conclusiones de esa crisis del hombre, de esa crisis del ser humano que durante seis sesiones hemos estado viendo desde esos inicios de cambio de paradigma del orden internacional a nivel geopolítico, como era la guerra de Ucrania, que luego aterrizamos en otros lugares del mundo donde hoy realmente se juega la partida a nivel geopolítico, como es Asia, Pacífico y Oriente Próximo. También estuvimos examinando las cuestiones de África y de la era post-Trump, después de lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 meses en el mundo. Y pues bueno, ya en la segunda parte del curso y un poco por recordar a todos dónde nos encontramos, ya abordamos todo lo que es el problema, ya no desde el ámbito de la geopolítica, sino desde el ámbito de las ideas, ¿no? De ya aterrizando un poco esa crisis a nivel internacional y geopolítico, cómo se traduce dentro de la persona, del problema que hay hoy en la sociedad a nivel ya humano. Y dentro de esa cuestión del problema de las ideologías, ¿no? Entramos a desarrollar el concepto de filosofía contrapuesto con el de ideología. Ya vimos, además de las definiciones y de la teoría, desde el punto de vista del mundo de las ideas, entramos también en las ideologías de corte político y hoy pues ya nos restan las ideologías económicas, las ideologías del globalismo, que están muy vinculadas a la cuestión política y geopolítica, que ya examinamos también por encima todo lo que era el mundo woke, el mundo MAGA. Y pues bueno, hoy también pues ya entraríamos en la persona como tal, las ideologías de la persona y las ideologías del ecologismo, el animalismo y las científicas, que son las últimas, el transhumanismo, la poshumanidad y las ideologías científicas del futuro, ¿no? De lo que nos lleva hacia el futuro. Y yo cerraré con una serie de conclusiones ya de esa crisis del ser humano y esa crisis de la civilización en la que nos encontramos ya como colofón de todo este seminario. Bueno, entonces ya sin más preámbulo, las ideologías del dinero. Habiendo ya explicado las ideologías clásicas políticas de la sesión pasada, desde el liberalismo, que era el eje de el eje de todas las ideologías posteriores, del socialismo utópico, marxismo, nacionalismo, colonialismo, romanticismo, lo que ha sido luego los movimientos ya de los totalitarismos del siglo XX, el mundo bipolar, la revolución del 68 con toda la cultura woke, hasta las cuestiones del populismo y los movimientos woke y MAGA, dentro de esa visión orwelliana y también desde el punto de vista de Michel Onfray o del propio Diego Fusaro, de ese totalitarismo de la democracia, ese totalitarismo de la mayoría dentro de un punto de vista, como decíamos, de una dictadura de lo políticamente correcto y de lo que las mayorías y de la democracia dicta, pues habiendo abandonado ya ese ámbito de la política, pues está muy ligado a la ideología del dinero, ¿no? A la ideología económica. ¿Qué es la ideología del dinero? Bueno, pues en toda la sociedad hay que partir de que vive bajo la importancia del capital, de lo que es el dinero, bajo la idolatría del dinero, ¿no? Entonces, esa es una visión materialista. El dinero lo que nos da, al ser líquido, que esto Sigmund Bauman y algún otro autor que recientemente ha hablado sobre estas cuestiones en las últimas décadas, pues el dinero es lo más próximo a lo líquido, es decir, que la visión materialista de la realidad donde se encarna Comprar fotos de perfectamente algo. Créditos. Ah, yo es como los empalmes que yo tengo que hacer, ¿no? eh,
Perdón, ¿pueden el volumen de los... Gracias. Entonces, la visión materialista de la realidad se encarna en lo que es más palpable, que es el dinero. El dinero es lo más palpable de lo que es lo líquido, como dice Sigmund Bauman. Bueno, entonces, en ese sentido, y desde el concepto de escasez de Adam Smith y ya de lo que es el capitalismo clásico, que algunos autores como el propio José Antonio Ullate han seguido y han explicado, y también aquí el profesor Jesús Ballesteros de la Universidad de Valencia, él dice lo siguiente, dice que en la economía de mercado, o sea, el mundo neoclásico, el liberalismo económico, implementa la sociedad de mercado. Es decir, la sociedad de mercado, ¿qué es? Es la subordinación de la cultura, de la política, de la economía al capital, a los mercados financieros y, por tanto, a la especulación y a la mentira, ¿no? Entonces, un poco aquí, dejando a un lado una serie de vertientes que a lo mejor han sido menos dañinas en ese sentido, como ha podido ser el ordoliberalismo, ¿no? La escuela ordoliberal, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El milagro alemán de los autores que después de la Segunda Guerra Mundial, un poco esa reconstrucción de lo que es la Europa ordoliberal, pues dejando a un lado alguna serie de ramas como las creo de Eucken, Robb, Erhard, que son autores característicos, pues en realidad la sociedad, la escuela neoliberal de Friedman, von Mises, el propio Hayek, o los nihilistas, como el caso de Rorty, etcétera, Kelsen, pues todo ese capitalismo de la teoría económica está basado, dice José Antonio Ullate, en un principio como es el individualismo, ¿no? Entonces es la autorregulación del mercado. ¿Vale? Hoy vivimos dentro de esa ideología del dinero y de esa política económica donde el mercado autorregula y no hay una intervención eh, pues muy clara del Estado en muchos ámbitos, ¿no? Ese es el juego de la oferta y de la demanda que han llevado a grandes desigualdades. Entonces, aquí decía Iván Illich que el diseño de una sociedad de mercado provoca una mentalidad destructiva, es la fabricación ilimitada de deseos, ¿no? Cuando una persona desde un punto de vista del consumidor y con todas las implicaciones que tiene a nivel de naturaleza, etcétera, a diferencia del sentido económico clásico, de la economía clásica, del oikos nomos, de ese orden de la casa que decíamos, de una relación de alteridad, de una economía que no está basada en la especulación, que no está basada en las relaciones interpersonales, ¿no? Sino en las relaciones familiares, pues bueno, es muy distinto, ¿no? Ese sentido clásico ligado al límite y a la vida del ser humano en comunidad a una economía globalista desde un punto de vista de la ideología del dinero. Y aquí autores como Karl Polanyi, por ejemplo, han hablado de esa proletarización como forma de vida, ¿no? Dentro de ese punto de vista marxista, lo que son, por ejemplo, las empresas de outsourcing o en grandes ciudades, por ejemplo, también, además del outsourcing, que son muchas horas de trabajo con sueldos casi esclavistas de personas que dedican todo su tiempo a ir a trabajar y sobre todo que eso se añade a ciudades como es el caso de la Ciudad de México, ¿no? Ciudades megalópolis en el mundo donde pasas muchas horas de tu vida en el tráfico para ir a trabajar, luego para un sueldo paupérrimo, regresar a casa al día siguiente. Es esa proletarización del trabajador que se habla desde estos autores, ¿no? Como es Diego Fusaro o como es el propio Karl Polanyi, pues bueno, de esa vida dedicada, ¿no? Hacia el consumo, hacia el trabajo y que además hace que las personas, cuando una persona fallece, es sustituible, son como números, ¿no? O sea, no hay un vínculo humano, sino que todos somos sustituibles, somos un número y, pues bueno, desde ese punto de vista, las consecuencias del globalismo económico también han llevado hacia una McDonaldización del mundo, que es un elemento que creo que describe bastante bien la situación, ¿no? Porque esa McDonaldización del mundo, en el fondo, lo que hace es que todo el mundo viva de una misma manera,
comparta una serie de contravalores que se imponen, una serie de comida, todo el mundo come lo mismo, todo el mundo viste igual, todo el mundo... Y al final eso que hace, borra las tradiciones, borra todo lo que es la cultura y las tradiciones de los diferentes pueblos, ¿no? Entonces eso, unido también a la especulación que hemos comentado, ¿no? Y unido también a una de las consecuencias más terribles, ¿no? De ese multiculturalismo, esa diversidad, ese tolerantismo, que lo voy a explicar ahora más adelante, pero esconde luego pues políticas agendas globalistas económicas se van imponiendo, ¿no? Y son muy positivas en algunos sentidos en apariencia, ¿no? Como la pobreza cero, la igualdad, etcétera, pero lo que esconden luego es un cambio de civilización, un cambio de paradigma, de valores por una serie de nuevas formas de vida, y todo eso pues se va metiendo. Cuanta más distancia hay entre el ciudadano, entre el ser humano y la política que viene de arriba, pues todavía más desafección existe en la política real. O sea, en el sentido de patria clásico, pues un ciudadano, una persona que convive con otra, y el gobierno es un gobierno más humano que cuando hay un gobierno que ya no es de la comunidad autónoma, de los estados, del propio estado o de lo que está por encima de los estados, la soberanía internacional, sino ya cuando es una política económica que viene de arriba por encima de los estados, pues todavía mayor distancia hay entre el ciudadano y el político, ¿no? Y en ese sentido, pues nos aproximamos hacia una situación de desvinculación donde ya hablamos de toda la cuestión de la ideología woke, como desde USAID se sabe, ¿no? Cómo se ha ido implementando para el cambio de mentalidad en todo el mundo, con $500 millones destinado a esa finalidad en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, bueno, todo eso unido a ese materialismo, ese individualismo, ese hedonismo, que al final en el fondo lo que crea es un vacío del propio ser humano, como decía Bauman, ¿no? Pues nos lleva a todos estos problemas. En ese sentido, también decía el profesor Mauro González Luna que el fascismo, en el sentido de las extremas derechas de hoy en día, están muy ligadas al capitalismo. También hay una especie de vinculación económica de lo que es el modelo neoliberal y el modelo económico capitalista, como hemos dicho, de sociedad de mercado, vinculado sobre todo a políticas de derechas, ¿no? Y estas políticas de derechas que están ligadas a ese capitalismo, claro, tienen una raíz en ese individualismo que hemos dicho que comparten, ¿no? Y en el fondo, ¿qué es el individualismo? Es antisolidario y a la vez pues es esa visión liberal económica. Entonces, la defensa de la propiedad a ultranza, sin deberes sociales, ese individualismo, en el fondo también es un enemigo de la doctrina social de la Iglesia. Y todas estas políticas, ¿no? De los casos de gobiernos neoliberales en lo económico, etcétera, en el fondo son tibios, ¿no? Porque están a favor muchos de ellos de la vida, pero a la vez, pues toda la cuestión de los migrantes, esa inferioridad, ¿no? De personas o de jerarquías que se imponen también dentro de esa jerarquización o caracterización de lo que son seres humanos de primera, de segunda. Pues todo esto también está muy vinculado en esas agendas, ¿no? Que ya no son las woke, sino que son todo lo contrario, que son las MAGA, o que están pues ya destinadas hacia una visión económica también antisolidaria en muchos sentidos y también individualista. Bueno, pues todo esto, y también por hacer un último ejemplo dentro de este bloque, antes de pasar a las ideologías del globalismo, en el ámbito de la sexualidad, dice el catedrático de Valencia de Historia del Derecho, Aniceto Tomás Ferrer, que la industria del sexo como producto de consumo global, en el fondo es una instrumentalización del ser humano, donde la mujer se hace objeto de consumo, es la cosificación de la persona, donde además la sociedad se hace producto, no es cliente de las redes sociales, como dijimos, sino que nos convertimos en el fondo en un producto de las propias redes sociales. Bueno, pues yo creo que un poquito
todas estas cuestiones de los problemas derivados de lo económico y los problemas derivados en las ideologías hoy que conforman el ámbito económico y la mentalidad de esas políticas que vienen de arriba a nivel económico, pues tendrían este trasfondo, ¿no? Dentro del ámbito ya de lo que se ha denominado el ámbito del capitalismo salvaje, muchos de ellos, ¿no? Y que eso, como estaba diciendo antes, está totalmente ligado con lo que son las ideologías globales. O sea, las ideologías globales, si hemos hablado del ámbito woke y lo hemos desarrollado con bastante tiempo en la sesión pasada, lo económico y la política global, en el fondo, la política global es una política económica. O sea, de arriba, de todo lo que es la política económica que se impone en una serie de países y se va generando a nivel unipolar por todo el mundo, pues esa política económica, derivada de ella, se impone una ideología global. ¿Y cuáles son las ideologías globales? ¿No? Esto yo creo que muchos de ustedes las conocerán, ¿no? Pero las ideologías globales parten de ese relativismo moral que hemos señalado en clases pasadas. O sea, si se fijan, cualquier ley globalista, siempre en nombre de la tolerancia, pues al final se acaban cometiendo las mayores aberraciones y los crímenes a los más indefensos, pero siempre en nombre de la libertad o siempre en nombre de la tolerancia, ¿no? Había un autor que era el poeta Rilke que decía que detrás de lo bello está lo terrible, ¿no? Y entonces, cuando uno examina un poco esos principios que hemos dicho que marcan el mundo moderno, que es la autonomía de la libertad, individualismo, John Stuart Mill, ¿no? Uno de los padres del liberalismo. Además de eso, la cuestión del hedonismo, que es otro de los pilares, que son los placeres, ¿no? Entonces, ese hedonismo vinculado con la autonomía de la libertad. Y un tercer elemento que también examinamos, que era la autodeterminación, en ese sentido hegeliano, en ese sentido moderno, que decíamos que era el contrapunto a la libertad relativa desde el punto de vista clásico aristotélico, pues aquí hablamos de una autodeterminación de la persona donde la libertad en el fondo es una libertad absoluta, no relativa, ¿vale? Pues estos tres elementos que compondrían los rasgos de los grandes problemas, de las grandes situaciones a las que estamos llegando hoy en día, ¿no? Hoy en día se llega a situaciones tan dramáticas, ¿no? Y que crean heridas profundas. Lo comentaré un poco más tarde, pero la cuestión del aborto, sobre todo, yo creo que sería la más destacada, ¿no? El aborto que desde también líderes europeos, donde pues es uno de los problemas de esa crisis de identidad y del fin de una civilización como es Occidente. En el caso de Francia, Macron, ¿no? Defendiendo como el aborto como un derecho humano, pues imagínense la situación a la que hemos llegado, ¿no? Entonces, desde este punto de vista y basándonos en estos tres principios, autonomía, la libertad, hedonismo y autodeterminación, claro, no nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando ocurren todas estas situaciones que estamos viviendo. O sea, no hay que criminalizar a las personas, pero sí hay que formar. Y no podemos, desde la prepolítica, desde la educación, formar a las personas cuando lo que se está imponiendo son una serie de contravalores que están formando a la gente desde niños, ¿no? Entonces es muy difícil porque desterrar todos estos principios de la modernidad y sin tener que caer en lo trágico, ¿no? Y desterrar todo esto para no llegar a estas situaciones límite, pues es algo realmente complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, es una tragedia esta situación a la que hemos llegado, por un lado, pero pues es necesario hacer algo para no llegar a ese callejón sin salida que nos encontramos hoy en día. Entonces, retomo la cuestión y cuando se recuerda, decía que cuando se recordaba con horror los crímenes en el siglo XX que habían cometido los nazis y evidentemente pues también, por ejemplo, Stalin, ¿no? Con las purgas en el caso de la Unión Soviética, evidentemente pues que ese concepto de totalitarismo es evidente. Pero lo que yo decía
es que muchos estudios habían bautizado como totalitarismo a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Una especie de totalitarismo suave, no con esa visión del totalitarismo del siglo XX, sino como una visión suave, una tiranía democrática, donde en nombre de la libertad y en nombre de la tolerancia, pues los datos arrojan que en solamente 2 años haya habido en el mundo más muertes por abortos, más de casi 100 millones de muertes, que más que todas las muertes de la Segunda Guerra Mundial juntas y más que las muertes de los 70 años del comunismo en el siglo XX, ¿no? Entonces, claro, por eso, en ese sentido, es una sociedad la nuestra, digo, la actual, que se tilda de progresista, que se tilda de moderna, que se tilda de democrática, pero que en el fondo, pues, lo que se puede observar es que está instalada en una falsa tolerancia. Y esto, Stalin tenía una frase, ¿no?, que decía que una muerte es una tragedia, 1 millón era una estadística, y en ese sentido, esa conversión del ser humano por meros dígitos. A ver, retomamos entonces. Nada, estaba pues comentando eso, ¿no? Que hoy esa hace pensar a una gran mayoría de la gente bien pensante, no con culpabilidad en muchos sentidos, pues que creen que muchas personas creen que por el hecho de tolerar, aunque sea algo malo de manera objetiva, ¿vale? Matar, mentir, robar, ¿no? El hecho de tolerar el mal se es una buena persona por ser inclusivo, ¿no? Entonces, esto es una falsa tolerancia, ¿vale? A diferencia de quien se opone, ¿no? Cuando alguien se opone, que además a ese se le considera intolerante, pues eso es una situación que se debe de hacer, no la de, por ser inclusivo, tolerar el mal. Entonces, el no oponerse a nada y pensar que por ello se es bueno es una muestra de buenismo, pero eso no significa que sea justicia, ¿no? El verdadero pacifismo implica imponer sanciones, emplear la fuerza cuando el diálogo ha fracasado, y en ese sentido el propio Popper decía que no tolerar al intolerante, o el propio Andersen decía que la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es el mal, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esta parte de ideologías globalistas creo que se entiende bastante, ¿no? Cuando retomo la cita de antes del profesor Aniceto Mas Ferrer, que señalaba que no puede ser que mientras unos gocen de los derechos de manera plena, otros padezcan sus consecuencias. Dice, no puede ser que en una sociedad empoderada como la actual se eleven determinadas acciones injustas a la categoría de supuestos derechos, presentando como conquistas de la libertad comportamientos y situaciones vergonzosas, además de trágicas, en los más vulnerables, socavando la cohesión social y presagiando el hundimiento de una civilización, ¿no? Entonces, esto Norberto Bobbio, por ejemplo, se ha referido a las incoherencias del tiempo de los derechos, o el propio Papa Ratzinger también hablaba del relativismo en nombre de la tolerancia abre la puerta al totalitarismo. Entonces, ese es el sentido de ese totalitarismo democrático, y ese es el sentido al que me refería yo, de que esa política económica y todas esas ideologías globalistas que se imponen hoy en día en la sociedad, pues tienen mucho de esto, ¿no? Este riesgo de destruir esa civilización que ha estado cohesionada bajo una serie de valores y de principios y de virtudes por una vuelta hacia pues una serie de contravalores que se están imponiendo hoy en día, ¿no? El derecho entró en crisis hace tiempo, sigue en crisis hoy más que nunca, y entonces hace que se tenga una visión distorsionada de lo que se entiende por derecho humano en muchos sentidos, ¿no? Entonces, el padre José Ignacio Munilla decía que
que hoy vivimos dentro de donde la conciencia social no percibe el mal, ¿no? Entonces, aquí esa banalización que se desprende de la vida en los más indefensos, aceptación del aborto, la eutanasia, etcétera, pues lleva hacia una situación donde el gran santo de Auschwitz, Maximilian Kolbe, decía que la indiferencia es el pecado más grave del siglo XX. Lo que pasa es que también es el más grave del siglo XXI, y a esto Víctor Frankl también hablaba en ese sentido, ¿no? Entonces, un poquito, yo creo que con esto pues se puede llegar a entender cuál es ese vínculo entre ideologías económicas que implementan una política económica que se traduce en ideologías globales, globalistas, y que tienen un marcado sello ideológico, ¿no? Donde una serie de, a nivel económico, pues ya desde el punto de vista más reciente, a todos les va a sonar la USAID y todo lo que ha sido la propagación de una serie de nuevas formas de vida, ¿no? De una implementación, y eso se ha traducido pues, en todas esas ideas globalistas que se basan en el tolerantismo y en el concepto de una falsa justicia, ¿no? Donde, pues como digo, tienen todos estos problemas. Bueno, aterrizando de esas ideologías globales en la propia persona, y partiendo de que cada persona es única en el mundo y que tiene pues un propósito, ¿no? Dentro de esa forma de vida y esa autodeterminación a la que nos hemos referido antes, pues el problema actual es que el mundo contemporáneo vive bajo la idea de que toda persona puede definirse a sí misma fuera de cualquier límite. Eso era el gran problema que estábamos diciendo en la modernidad, en la posmodernidad, en nuestro tiempo, ¿no? Es una nueva forma de libertad mal entendida, el de esa autodeterminación. Y además, en palabra de Consuelo Martínez Scicluna y de otros autores, ¿no? Pues esta ideología, esa cultura de la muerte, no se ha hecho fuerte solo desde un punto de vista jurídico, sino que también desde la educación, a lo que Benigno Blanco decía que jamás en la historia el Estado, la ciencia, la tecnología, la cultura dominante se han puesto todas al servicio sistemáticamente, ¿no? Del patrocinio de pues, crímenes en las personas más indefensas. Entonces, esto es muy importante, que negar, por ejemplo, la identidad, como se está negando entre las diferencias entre hombre, mujer, etcétera, claro, se está creando una utopía que nosotros ya abordamos, que era el utopos, el no lugar, ¿no? Esa artificialidad, ¿no? Que comentábamos en el concepto de ideología. Entonces, cuando se acude al tópico que dice José Ignacio Munilla, de que una madre tiene el derecho a decidir, el famoso derecho a decidir de la mujer, asevera este autor que una cosa es decidir cuándo y cómo ser madre, y otra cosa es que cuando ya se es madre, ese derecho de dejar de ser madre. Entonces, pretender decidir dejar de ser madre, ¿no? Entonces, la libertad, desde ese punto de vista, no es hacer lo que se quiera, sino obrar queriendo aquello que es bueno de forma objetiva. Y ese es el gran problema, ¿no? Que hay una frase muy conocida de Simone de Beauvoir que dice que la mujer no nace, sino que la mujer se hace. Pues no, la mujer nace y cada uno con una serie de rasgos fisiológicos, hombre y mujer, con unas particularidades, ¿no? Deben gozar de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, los mismos valores, pero bajo una igualdad bien entendida, ¿no? Entonces, no la cuestión actual de eh, hacer de la mujer lo que no es o del hombre lo que no es para la cuestión de cuotas o cualquier tipo de política ya que tiene una carga ideológica detrás. Entonces, un poco por cerrar este tema de la persona, la ideología de la persona, ya habiéndome referido un poco a la cuestión de política económica de lo que es el aborto, pues el caso de la eutanasia yo creo que también sería otra cuestión a tener en cuenta, y cuando este mismo profesor que abordaba aborto y eutanasia, que era Niceto Tomás Ferrer, para cerrar este bloque, decía que, a ver, la muerte es inevitable. O sea, si se puede renunciar, sería positivo y sería
bueno, no positivo, pero sería loable, por ejemplo, renunciar en conciencia a los tratamientos que procuran una prolongación transitoria de la vida. Eso se puede, ¿no? Pero la apuesta por los cuidados paliativos tiene que ser preferible a la posibilidad de la muerte. O sea, la verdadera compasión, decía Juan Manuel de Prada, no es matar por solidaridad, sino hacerse solidario con el dolor y el sufrimiento de los demás. Entonces, claro, cuando la familia decide la aplicación de la eutanasia para asistir al familiar o los médicos, o peor aún, el Estado, ¿no? Entonces la vida del débil acaba siempre en manos del fuerte, en manos de una decisión exterior, ¿no? Y entonces, en consecuencia, esa ley de la eutanasia, decía este autor valenciano, Masferrer, que refleja el principio fundamental sobre el que he basado toda la modernidad, ¿no? Que es el de la libertad en el sentido de autonomía de la voluntad, John Stuart Mill. ¿Vale? Bueno, entonces también las técnicas de reproducción, de fecundación, ¿no? Casos cercanos, ¿no? De personas que, por ejemplo, se les implantan óvulos, ¿no? Ya fecundados, que no eran biológicamente perfectos y son desechados, ¿no? Entonces, todo eso que genera pues una serie de muertes que ni siquiera se contabilizan hoy, ¿no? O sea, y que desde el marxismo, como estoy diciendo, son los que más críticas han hecho desde este punto de vista, ¿no? Porque ese marxismo clásico, no me refiero al progresismo, sino como dije en la clase pasada, Diego Fusaro hablaba de esos derechos de arcoíris, esos vientres de alquiler y esos derechos de consumo, ¿no? Donde realmente hoy la política progresista se ha basado en todo esto, dejando lo más importante a lo que se dedicaba la política del progreso, que era la defensa del trabajador, ¿no? Entonces, esa crítica desde un punto de vista del marxismo clásico, pues es evidente, ¿no? Con todo esto que digo de la ideología LGTB, derechos de arcoíris, vientres de alquiler y derechos de consumo, en el fondo derechos capitalistas y derechos neoliberales, que son los que está defendiendo el progresismo. Bueno, cierro con lo que decía con Masferrer sobre la eutanasia, y cito, dice, una sociedad no es más humana y moderna por estar preparada para auxiliar al que desea morir, sino por su capacidad de dar a todos, sin excluir a nadie, aquello que necesita para mantener la decisión de vivir. La eutanasia no es una conquista, sino un fracaso de la sociedad, incompatible con un Estado de Derecho comprometido con la defensa de los derechos fundamentales, irrenunciables, y en particular, sobre todo, con enfermos terminales en el momento más difícil de su vida, ¿no? O sea, esto no es aplaudible, sino que sí debería aplaudirse el que se lograra mantener la voluntad de seguir viviendo al que ha perdido esa ilusión, ¿no? Entonces, un poquito aquí lo que refleja es no un triunfo como un derecho y algo del progreso, sino como un fracaso de la sociedad el tener que recurrir a la eutanasia, ¿no? En ese sentido, para confortar, ¿no? La vida del enfermo. Y esto, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, ¿no? Por ejemplo, el caso de Marcos Gómez Sancho, que es un médico de familia pionero en cuidados paliativos aquí en España, y que además se ha reflejado una serie de muestras, ¿no? de que cada año hay 75.000 enfermos que se mueren con sufrimiento intenso, que es perfectamente evitable, ¿no? Y entonces muchos de ellos han tenido casos de enfermos que el primer día, pues cuando no existen casi desarrollados los cuidados paliativos, muchos de ellos quieren que se acabe con su vida porque no pueden soportar el dolor, ¿no? Llevan 11 días sin dormir, se les han recetado cosas que no sirven para nada, y entonces, claro, lo que se aboga es que se tiene que dar una atención integral a los enfermos en su perspectiva física, social, espiritual, psicológica, familiar. Y entonces los promotores de la eutanasia, un argumento es que el enfermo puede decidir cómo quiere morir. Es lo que se vende, ¿no? Desde el punto de vista económico. Pero de esos 75.000 casos en España, solo tienen a su disposición la eutanasia porque no existe otra opción.
Entonces, claro, una sociedad avanzada, dice él, debería tener un instrumento para eliminar el sufrimiento que no sea eliminar el sufriente. O sea, el progresismo de verdad es atender al enfermo, ¿no? Entonces, no es dar muerte al enfermo. Y bueno, aquí también, y no nos podríamos extender, pero también encajaría toda la cuestión de las operaciones, los cambios de sexo, la hormonación, la mutilación en menores. Eh, Aquí hay una serie de cuestiones médicas que se están ahora mismo del transgenerismo queer, por ejemplo, y de todas las consecuencias, ¿no? Desde el punto de vista de la disforia y de todo lo que está ocurriendo a nivel médico de las hormonas, la cirugía, que convierte al final a un paciente enfermo de por vida y pues bueno, que muchos de los casos se han encontrado, muchos casos, la inmensa mayoría, de cuerpos que estaban sanos y genitales funcionando y que eran funcionales, al final por una cuestión psicopática o por cuestiones a lo mejor de otra serie de trastornos, se ha cometido una intervención médica de tipo quirúrgico y luego se ha demostrado que procedía por otras patologías el problema y ya es algo irremediable, no es una situación que una vez que se ha intervenido de manera quirúrgica ya es algo de por vida y es irremediable, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, Sandra Mercado es una de las pacientes transgéneros que ha tenido esta experiencia y que en internet seguro que la pueden encontrar pues explicando toda la situación que ella misma pues ha vivido en su carne, ¿no? Bueno, creo que un poquito nos hacemos a la idea de, desde lo que hemos iniciado hoy, esa política económica neoliberal transformada luego en una serie de elementos, ¿no? Del progresismo y elementos filosóficos, ideológicos modernos, ¿no? Que se basan en una política globalista y que luego llega a la persona, como he comentado. Y fuera de la persona también, a nivel de ideología de la naturaleza, pues también nos podríamos referir a la desvalorización del ser humano y su equiparación con cualquier otro animal. Esto también está a la orden del día. Aquí entraríamos ya fuera del hombre a lo que es la ideología del animalismo, del ecologismo, de lo que es la naturaleza. Esto se llama especismo, ¿no? Esa desvalorización del ser humano y su equiparación a un animal más, ¿no? Como un elemento más del universo que implica la negación de lo que somos, de la racionalidad humana y de los elementos del ser humano. Entonces, esa adoración por la naturaleza que entraña un retorno al paganismo, se trata de una vuelta del logos al mitos. Si dijimos que por algo los griegos habían destacado, era ese paso del mito al logos, ahora estamos hablando de una vuelta del logos al mitos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el panteísmo, tiene que ver mucho con el deísmo en la Revolución Francesa, en la Ilustración. ¿Y qué es todo esto? Pues una inmanentización, ¿no? De la razón, del racionalismo, del deísmo y del panteísmo de los agentes climáticos, hoy llamado espiritismo, el New Age, la nueva era, ¿no? El neonosticismo. Hay una serie de ideologías que van gravitando en torno a todas estas corrientes que desde la Revolución Francesa, desde la Ilustración, pues también están muy presentes, ¿no? Y el animalismo, aquí hay que partir siempre la diferencia de la característica entre lo que es el hombre y el animal, ¿no? El hombre, a diferencia de los animales, tiene una racionalidad, es decir, tiene libertad y tiene voluntad. El hombre no está determinado como los animales al medio, puede elegir, ¿no? El hombre posee una inteligencia que concibe y manos que transforman, como dice López Moratalla, y como dice Prieto López, es un pensamiento como forma de concepción abstracta de la realidad, ¿no? Entonces, de ahí se desprende que el hombre no es un animal. O sea, o si lo prefieren, el hombre es un animal, pero no un animal más, sino un animal racional dotado de logos.
Entonces, esa es la gran diferencia entre hombre y animal, ¿no? El hombre es un animal, pero es un animal racional dotado de logos, y eso lo diferencia de cualquier otra especie animal, ¿vale? Entonces, es evidente que hay que amar a los animales, es evidente que en ese sentido hay que respetar, hay que tratar a los animales, pero el problema aquí, que decía también un autor que es Santiago Armesilla, es no trates a los animales como las personas, porque al final acabas tratando a las personas como a los animales. Entonces, esto se puede ver muy bien en los movimientos ecologistas, en el veganismo, en algún líder histórico, ¿no? Muy vinculado a los animales, pero luego haciendo verdaderas aberraciones con las personas. Entonces, una cosa es amar a los animales y otra cosa es a la vez despreciar a las personas. Eso no está vinculado, sino que denota un vacío del amor humano que lleva a ello, ¿no? Y además aquí, en estas ideologías del animalismo, del ecologismo, hay una que es muy interesante, que es el neomalthusianismo. Algunos de ustedes sabrán que Malthus, contemporáneo en la época de Darwin, y bajo una mala interpretación de Darwin, una teoría que tiene Malthus es que se pensaba que el hombre debe dejar de reproducirse y multiplicarse, como si se tratara de una plaga, de la especie humana como una plaga. Esto hoy está muy difundido y hay mucha gente que lo piensa, ¿no? El hecho de no tener hijos, por ejemplo, porque pues somos una plaga para el mundo y es mejor que el hombre desaparezca. O sea, claro, eso las personas que lo dicen no reparan en que si eso lo hubieran dicho con ellos, pues ellos no existirían, ¿no? Pero en ese sentido, la teoría neomalthusiana pues es una teoría extendida, ¿no? Que dice que la humanidad que se expandiría geométricamente y los alimentos aritméticamente. Y en ese sentido no habría recursos para todos en el futuro si se sigue la humanidad expandiendo. Bueno, pues esta teoría que no repara que quizás lo importante sería mejor modificar nuestro modelo de vida, ¿no? Basado en ese consumo y basado en una visión egoísta, porque todos los seres humanos caben en el estado de Oregón, toda la humanidad cabría en un espacio como es el estado de Oregón. Entonces, a lo mejor la forma de vida por la que hoy el ser humano ha optado, pues se podría modificar eso antes que eliminar seres humanos, que es lo que se hace. Sobre todo son seres humanos que no sirven para la economía, que son seres humanos del tercer mundo, ¿no? Los que no interesan y los que se prefiere que se acabe con ellos. Entonces, por eso digo que esto también está muy vinculado a una serie de políticas de, de la modernidad que primero fueron eugenésicas, neomalthusianas, y que en el siglo XIX el colonialismo también de corte anglosajón, los controles de natalidad de Margaret Sanger, el nazismo después también, y luego a partir de los años 60 ese finalmente NSS 200, ese informe Kissinger famoso, ¿no? Sobre el control de natalidad del mundo y la implementación de todas estas políticas económicas y globales de aborto, de eutanasia para reducir la población global, y también toda la anticoncepción del tercer mundo para reducir la población del tercer mundo, ¿no? Entonces, todo eso lo pueden descargar el informe Kissinger de la página de Estado de los Estados Unidos, está colgado en la página de Estado, y en ese sentido, pues la mentalidad eugenésica, ¿no? Sigue existiendo, ¿no? Hoy, más bien, del vamos, dice Benigno Blanco que hemos pasado del vamos a esterilizar a las personas a os vamos a liberar. Pero en el fondo la finalidad es la misma, ¿no? Es no tengáis hijo, yo os ayudo, y en el fondo es la misma idea, ¿no? Lo que pasa es que ya no es esterilizar a las personas y a las razas del tercer mundo, sino que ahora ya es bajo una visión de libertad, una visión de liberaos y vivir la vida, no tengáis hijos, y de esa manera pues se reduce la población mundial. Bueno, pues todo esto está muy vinculado a las políticas eugenésicas, el animalismo, el ecologismo y todo lo que hay detrás también de una visión distorsionada de el amor por los animales, pero en el fondo el odio hacia el ser humano. Esa ideología también, más en América, en Europa, yo esta ya la hablé,
pero simplemente la retomo por los alumnos de México, pero la cuestión del indigenismo. El indigenismo, que ya hablamos de cuáles son los mitos de fundación nacional, ¿no? Basados en un neoindigenismo de corte nacionalista, ¿no? De ese nacimiento, muerte y resurrección de la nación que examinamos en la clase pasada desde la teoría de Tomás Pérez Bejo. Pues bueno, aquí León Portilla en México, el profesor Rodrigo Fernández citaba siempre una frase del profesor León Portilla que decía que cuánto se tiene en cuenta los indios del pasado, ¿no? Cuauhtémoc, Moctezuma, etcétera, pero qué poco a los indios del presente. Entonces, en ese sentido, pues los gobiernos actuales retoman los mitos históricos del buen salvaje rusoniano, del indígena del pasado, del indio, pero sin embargo no les preocupa nada la situación del indio del presente. Entonces, la rememoración del mito como si fuera ese mundo idílico, sin importar hoy los indios actuales. Y además hay que tener en cuenta una cosa, en el siglo XIX, cuando a los indios se les hace ciudadanos, es cuando ese imperio de la ley se produce con los indígenas las mayores injusticias y se les convierte en las personas más vulnerables, ¿no? Porque estos indígenas ya explicamos que durante el tiempo virreinal tenían una serie de privilegios, tenían una serie de tierras, sus propios órganos de gobierno, etcétera, etcétera, y al convertirlos en una tabula rasa, en ciudadanos a todos por igual, en el principio de isonomía, pues al final todas estas personas pierden sus privilegios y se convierten en las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, toda la cuestión de la destrucción de estatuas, de los movimientos multiculturales, que ya hablamos también, y de esa frase también del profesor Tomás Pérez Bejo, de que cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria. Aquí, bueno, las leyes de memoria histórica no es solo una cuestión de aquí de España, ¿no? Sino que en México también o en cualquier país pues podrán ver esa reescritura de la historia bajo una serie de parámetros ya de nuestro tiempo y con todo esto muy presente, ¿no? En el caso de las naciones hispanoamericanas, ¿no? Entonces, esa nueva ideología, ¿no? que mezcla todas estas cuestiones del mundo indígena idílico y de la conquista, de la historia basada en esos principios y esos mitos que digo que tienen que ver mucho con la ilustración, sobre todo con la teoría del buen salvaje rusoniana y con pues, ese panteísmo y ese deísmo que también he mencionado. Bueno, pasando a las últimas ya del curso, que son las ideologías del hombre inmortal, y estas estarían ya más relacionadas con las personas desde el punto de vista médico, pero por decir alguna cosita solamente, pues bajo esa idea milenaria desde el inicio de los tiempos de que el hombre tiene la pretensión de alcanzar lo imposible, esa visión del hombre inmortal, ese extracto teológico del Génesis seréis como dioses, ¿no? Del Génesis 3.5, pues eso hoy se intenta en nuestros días bajo la tecnología de última generación, esa búsqueda de la inmortalidad hace que la humanidad se simplifique en información genética, en información electrónica, ¿no? En bases de datos, se convierte en un ser humano mejorable, ¿vale? Y entonces también partiendo de la ilustración, de la razón, de la esperanza inmanente en el progreso, de lo que los estadios de Comte o del propio Laplace, del maestro de balística de Napoleón, de esa cuestión del mito del progreso, ¿no? Donde se pensaba que conforme avanzaba el tiempo, avanzaba el hombre, pero que como ya dijimos, pues eso es un mito, ¿no? Porque no significa que conforme avance la historia el hombre avance. Avanza la técnica, pero no el ser humano, donde de hecho estamos mucho peor que hace 2000 años en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bajo esos postulados, se cae en esa creencia de que el hombre lo puede dominar todo. Es la idea del progreso científico, la idea de la única guía que es el progreso científico. Y entonces, claro, ese progreso científico, esa visión, destierra todo aquello que no sea empíricamente racional. Todo lo que no es progreso desde el punto de vista científico, todo eso pues no sirve porque no se puede comprobar, no es palpable racionalmente o empíricamente. Claro, esto es algo irreal, porque el ser humano es un ser limitado e imperfecto por naturaleza.
¿no? Y en ese sentido, no todo lo que puede conocer el ser humano es lo que existe. O sea, el ser humano es un ser muy limitado. Entonces, no solo lo que el ser humano percibe o puede comprobar es la realidad y es lo que existe. Hay mucho más que el ser humano no puede hallar bajo su limitación, ¿no? Entonces, aquí me parece muy interesante lo que dice el autor Leopoldo Prieto López, que alguno de ustedes ya me ha escuchado, pero habla desde el punto de vista aristotélico. Dice Aristóteles que todos los hombres desean por naturaleza, desean el conocimiento, saber. Y hay dos formas de saber, dos modos de saber. Uno que es riguroso, que es ciencia, y un saber que es más alto, pero menos riguroso, que es filosofía, ¿no? O sea, es decir, episteme, ciencia, y sofía, filosofía. Episteme y sofía. Y él pone el ejemplo del microscopio, cuando dice que el microscopio tú puedes, bajo un plano enormemente preciso, ¿no? Entonces puedes comprobar, pues en una gota de sangre, que existen glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos, puedes hacer un examen milimétrico, ¿no? Pero a la vez es un examen muy pobre de la realidad, porque es muy preciso, muy detallado, pero muy pequeño de la realidad. Sin embargo, cuando tú te subes en una colina, ¿vale? Pues tú te subes en la colina y desde arriba de la colina puedes llegar a divisar 30, 40 kilómetros de longitud desde arriba. Entonces es todo lo contrario. Tienes un plano mucho más grande de la realidad, pero mucho menos detallado, ¿no? Que el microscopio. Ambas son verdaderas. El primero es un plano enormemente preciso, pero a la vez enormemente pobre de la realidad. Y el segundo es un plano enormemente amplio, pero menos detallado que el primero. Pero en ese sentido, ambas son verdaderas. La primera es más pobre de la realidad y la segunda, y más focalizada, y la segunda es inversa. Pero son dos formas de ver la realidad y ambas son ciertas. Lo que pasa es que son métodos distintos y situaciones distintas. Bueno, entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque se pensó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, y hoy mucha gente lo piensa, ¿no? Que la idea de que la ciencia lo puede dominar todo y de que el progreso científico es infinito es algo irreal. Es algo irreal porque el hombre no es ilimitado, ¿no? No es perfecto, es imperfecto por naturaleza. Esto, por ejemplo, es importante tener, creo que, una visión positiva de la ciencia. Esa seducción científica que también Max Ferrer hablaba sobre Oppenheimer, ahora que se ha puesto de moda la película, ¿no? O el caso de Rudolf Hess, ¿no? Esas maravillosas cámaras de gas que ellos, los nazis, pensaban, ¿no? Sin interrupción eléctrica en el siglo XX, pues hay que ver, ¿no? Cómo esa tecnología, hay que ser prudente porque esa tecnología ha llevado a la destrucción del propio ser humano. Las bombas atómicas, ¿no? Son el parteaguas de que la tecnología puede llegar a destruir al hombre. Entonces, esa seducción tecnológica llevó a los grandes horrores en el siglo XX y pues hay que ser prudente, ¿no? Y decía Max Ferrer que es más importante un solo rostro humano, aunque sea deforme, es más importante que cualquier misterio por revelar o por resolver del mundo material. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante tener una visión positiva de la ciencia, pues la ciencia descubre las leyes de la naturaleza, las leyes por las que se rige el universo, pero ella no es la creadora de las leyes del universo. O sea, una cosa es formular leyes y otra cosa bien distinta es crearlas. Pero es muy importante no caer en la falacia de lo que no se puede demostrar empíricamente, ¿no? Aquí Georges Lemaitre, por ejemplo, o el propio Max Planck, que yo lo citaba también, premio Nobel de Física Cuántica, ¿no? Siempre habla de una visión de la realidad siempre entre ciencia y metafísica que van unidas. El propio Max Planck, perdón, el propio Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón desconoce, ¿no? El corazón tiene razones que la propia razón desconoce, ¿no? O sea, esa limitación del racionalismo para entender la realidad que es mucho más profunda que lo que la propia razón del ser humano puede llegar a hallar. Entonces,
los caminos para llegar a la verdad, ¿no? Heisenberg, ¿no? Ese principio de indeterminación desde el punto de vista científico, también premio Nobel, o el propio Einstein en la teoría de la relatividad, ¿no? Donde se derrumba toda esa visión única del racionalismo y del cientificismo, porque pues, esa teoría de la relatividad también cuando decía que pues, el hombre podría llegar a saber o el hombre podría llegar a conocer todo en el universo, pero sería un conocimiento que en el momento que se estuviera interpretando una sonata de Beethoven, el hombre lo interpretara como una gráfica, ¿no? Es decir, que la profundidad del conocimiento por la limitación del hombre, pues el hombre puede llegar a conocer científicamente muchas cosas, pero en el fondo es como no conocer nada, ¿no? Por eso esa visión creo que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Concebir así la ciencia como cientificista tiene como resultado el transhumanismo y la poshumanidad, es decir, una visión, vuelvo a lo mismo, materialista del hombre moderno, ¿no? Un hombre donde la materia, el materialismo, donde la materia es autocreada por el ser humano, se destierra, por supuesto, a Dios, y en ese sentido la vida del hombre se desarrolla dentro de lo que sería el punto de ese becerro de oro, del New Age, de la idolatría, del neopelagianismo, del neonosticismo. ¿Qué significa todo esto? Que la idolatría se ama el hombre a sí mismo y a la vez a lo que las manos del hombre crean, que es lo que dice Juan Fernando Segovia. O sea, si no hay especies, no hay esencias, y por eso el poshumanismo no debe buscar ningún fin que lo perfeccione, ¿no? Solo satisface pasiones y deseos del ser humano. Entonces aquí este autor argentino llega a la siguiente conclusión. La pregunta que se hace ¿es el sujeto humano actual o ese en el futuro cyborg, ¿no? Ese cyborg que dotado de una superinteligencia, un cuerpo mejorado, el cyborg, ¿no? El que le va a permitir vivir eternamente o que le va a tener un supercorazón, superinteligencia que va a estar durante muchos años viviendo hasta que él quiera, es todavía ser humano, ¿no? Es todavía hombre, porque claro, el hombre tiene que pasar por unos estadios irremediables del sufrimiento, de la muerte, es un paso dentro de la vida. Entonces, ese anhelo del hombre por la inmortalidad que persigue desde el inicio de los tiempos y que autores como Gustav Thibon, Erich Fromm, Max Scheler, una serie de autores han estudiado todas estas cuestiones, pues lleva a plantearse hasta qué punto de vista estas últimas ideologías del ser humano todavía mantienen la esfera del hombre dentro de su concepción, ¿no? Si todavía son hombres. ¿No? Me había dejado, igual que Pascal, Max Planck, el propio Heisenberg o Einstein, Newton decía que quien concibió el mundo actuaba respetando las leyes físicas, ¿no? Y decía también que luego Einstein que en la vida puedes ver las cosas como si nada fuera un milagro o como si todo fuera normal, o puedes ver la vida como si todo fuera un milagro, ¿no? Entonces, estas frases pues también nos llevarían a otra cuestión que ya sería más compleja, ¿no? sobre la cuestión de la técnica, el hombre, el homo deus, ¿no? De Noam Hanani, ¿no? Cuando habla de esa informatización, esa técnica, ese mejoramiento tecnológico para superar los límites como es el transhumanismo y toda esa mejora del ser humano científicamente hablando, y también nos llevaría también a ver una visión contrapuesta entre lo que es la visión metafísica, la visión desde el punto de vista de la fe, de la vida, ¿no? Como un milagro, a lo que sería pues esa visión en base de datos, ese dataísmo y esa cuestión, ¿no? de lo que estábamos hablando, de la vida dentro del transhumanismo, de los datos, ¿no? Y aquí también el juez Marchena decía una cuestión muy interesante. Decía que hay veces que un juez o un profesor sabe que una persona
aunque haya suspendido un examen o aunque se le deba de condenar, sabe ese juez o ese profesor que no puede hacerlo y hace el sentido inverso, ¿no? Crea toda una concepción en el sentido inverso para aprobar a una persona o para absolver a una persona por diferentes cuestiones, porque no todo el mundo es igual en ese sentido. Cuando decíamos que el hombre no es igual todas las personas, sino que cada una tiene unas particularidades, unos hechos, han vivido unas circunstancias. Entonces, en ese sentido, hay veces que un juez, un profesor, sabes que una persona la tienes que aprobar o la tienes que absolver, ¿no? Entonces, el derecho no es igual para todos. Y cómo luchar en un sistema que se va a imponer matemático, que tiene un acierto de un 97,7% en determinados casos, tal, 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 tal. Entonces, la vida, en el fondo, no es esa física social, esa física científica, cientificista que estoy hablando, ¿no? O sea, no está determinada. Hay elementos que escapan a los números, ¿no? A las soluciones perfectas que plantea la ciencia, ¿no? Entonces, el algoritmo está desprovisto de sentimiento humano. Entonces, esto es la clave de la vida, el ser humano, o sea, no el algoritmo. Y esto es la clave porque hay una frase que dice que sumo derecho suma injusticia, ¿no? Sumo derecho suma injusticia. Se piensa en la sola justicia, pero la sola justicia es fría, ¿no? Se queda corta, según dice el dicho jurídico latino, sumo derecho suma injusticia. El derecho, cuando es un derecho frío, legalista, no es capaz de tutelar todo lo que es el misterio y la complejidad de la persona. Por eso, en ese sentido, la misericordia juega un papel fundamental en el derecho, a diferencia de pues, los principios que hoy rigen el derecho. Bueno, en fin, conclusión del curso, conclusión de lo que han sido estas 6 sesiones del seminario. Es una conclusión que pues, creo que es lo más importante, ¿no? Porque para aterrizar el problema de la civilización y el problema del ser humano, pues esa crisis antropológica que el profesor José Antonio Lozano se refería, ¿no? Del ser humano, la crisis antropológica está por encima de la crisis económica, está por encima de la crisis política, está por encima de la crisis geopolítica, si quieren, ¿no? O sea que esa pérdida del sentido de la vida es lo que hay en el fondo de todos los grandes problemas que vienen detrás, ¿no? Y pues un poco lo que voy a decir que no está en los libros y es como una moraleja que yo siempre le recuerdo a mis alumnos, pues como decía un autor que se llama Jaime Mayor Oreja, dice que la esperanza está en las personas y en que cada uno asuma la responsabilidad que tiene en la vida, ¿no? O sea, como que un cambio de actitud es fundamental para hacer frente a la crisis actual que todos estamos viviendo. Entonces, este autor se refería sobre todo a la obra de Bauman, ¿no? Así como un Bauman dice que hemos construido una sociedad líquida, es decir, una sociedad sin referencias sólidas, sin referencias permanentes y sin principios compartidos. O más bien, ¿no? Que lo que cuando recordaba en los 3 estados de la física, el sólido, el líquido y el gaseoso, pues nosotros hemos optado hoy por el dinero, que es la expresión de lo líquido, ¿no? Donde nos alejamos de las referencias sólidas, pero el riesgo es llegar a sociedades gaseosas, a sociedades que no es que se vayan a hacer líquidas, sino que se evaporen. El riesgo no es lo líquido, sino la evaporación, el propio suicidio de la sociedad. Y entonces Jaime Mayor Oreja dice que esa sociedad líquida olvida el pasado, vive al día, ¿no? Entonces, todas estas ideologías modernas, nosotros nos hemos olvidado de lo que han hecho nuestros padres, lo que han hecho nuestros abuelos, nos hemos desviado de las enseñanzas y de esas tradiciones y también nosotros nos queremos olvidar de la herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones, porque vivir al día significa olvidarte del pasado y olvidarte del futuro. Nos hemos olvidado que una persona es mejor persona cuando está cumpliendo una obligación, cuando hace un sacrificio, y hemos construido, dice Jaime Mayor Oreja, una sociedad en la que parece que una persona es mejor persona cuantos más derechos tiene. Hoy eso está a la orden del día, ¿no? En el sentido de la obligación se sustituye por los derechos, ¿no? Por esa búsqueda de los derechos. Es totalmente al revés, es el sentido inverso. Y esto
aunado a lo que dice José Antonio Sayés, dice que el hombre va buscando en último término la felicidad. Y entonces pone el ejemplo, ¿no? Dice, terminas la carrera y dices, va a ser el día más feliz, pero vuelve a empezar todo de nuevo. Santo Tomás decía a propósito de esto que el hombre no puede encontrar en este mundo nada ni nadie que sea su descanso definitivo, su felicidad perfecta, que no puede encontrar algo que le sacie plenamente. Y es porque no puedes buscar una felicidad infinita. Los animales no tienen este problema porque no pueden buscar lo infinito. En el hombre hay tendencia nueva que hoy compramos la felicidad. Se nos enseña eso, pero va creciendo un vacío dentro de nosotros. El hombre de hoy es pragmático, dice José Antonio Sayés, no tiene formación humanística, sin capacidad de síntesis, estudia una carrera técnica que le permite comer, le permite tener dinero, pero luego suele ser trivial, frívolo, permisivista y tolerante, pero que no respeta a la vez a la persona humana. Entonces hay que respetar a una persona, dice, piense lo que se piense, porque para los cristianos la persona tiene una dignidad sagrada, ¿no? En tanto que está compuesta de cuerpo y alma. Pero hoy la palabra tolerancia significa que todo vale, porque en el fondo nada es verdad. Y aquí está lo malo. El hombre de hoy es un hombre sin ideas claras, es superficial, indiferente, permisivo, que se encuentra en la dictadura del relativismo. Nada es verdad. Entonces, en esa era del vacío, y esto creo que es lo más importante, aquí el hombre se encuentra entre los interrogantes de la existencia. Es el pensamiento débil, las convicciones sin firmeza. Hoy la conciencia se sustituye por la estadística y la ética la hemos convertido en unas reglas de trato. Entonces el hombre de hoy es un hombre que ha desertado de los valores trascendentes. Se han hecho tantas concesiones y cuestiones a tantas cosas fundamentales que realmente hay un vacío que no puede cerrar. Entonces, ciertamente ese hombre es feliz, ¿no? Se plantea, lo tenemos todo desde el punto de vista material, pero ¿dónde está el auténtico concepto de felicidad? Entonces, hoy la libertad de Occidente es una libertad económica, ahí termines, es una libertad basada en algo que se puede comprar. Y aquí hace alusión a Víctor Frankl, a este judío psicólogo del siglo XX que estuvo en los campos de concentración en Auschwitz y que yo antes lo he citado, y dice Víctor Frankl que el hombre necesita una razón para vivir, el hombre necesita una razón para amar, el hombre necesita una razón para sufrir y el hombre necesita una razón para morir. Y cuando el hombre no tiene esa razón de tipo trascendente, enferma de angustia, la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, dicho autor defendió la felicidad, la definió, perdón, de la siguiente forma. Dice, la felicidad consiste en dar lo mejor de sí mismo por una causa noble. No se puede comprar la felicidad. Y como el hombre de hoy no tiene causas nobles, no puede tener lo mejor de sí mismo. Y por eso fracasa. Por eso los matrimonios de hoy, los suicidios, porque el hombre no tiene una razón para dar lo mejor de sí mismo. Entonces, por eso no puede buscar la verdadera felicidad. Ya lo decía Kierkegaard, ¿no? Las puertas de la felicidad siempre se abren hacia afuera, ¿no? Padre del existencialismo. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? Que hay que buscar la felicidad, que hay que hacer el bien, hagan en esta vida algo que merezca la pena por los demás e intenten siempre con sus acciones que este mundo sea mejor, ¿no? Porque si habíamos dicho que esa solución que hemos planteado en geopolítica, un reforzamiento de las virtudes que han sido un soporte, una civilización contra la ideología, contra las utopías, ¿no? Y que desde el propio Víctor Frankl que hemos nombrado ahora, pero desde el adagio romano que cité de Salustio, ¿no? Que Roma se hizo más grande por la virtud y no por lo económico, y lo que decía el profesor Miguel Ayuso, ¿no? Que cuando una sociedad no soporta ni los males ni los remedios que padece es cuando acaba por implosionar, ¿no? Y que en esa línea Gustave Thibon, ese vacío de que el hombre puede saltar al vacío, pero no desde el vacío, o Byul-Chul Han, de esa sociedad del cansancio, Alexis de Tocqueville, etcétera, etcétera, ¿no? Y también creo que una idea fundamental en esto era cuando Toynbee decía que civilization die no for suicide, sino by murder, ¿no? Not by murder, pues es decir, que la sociedad no
no muere por suicidio, perdón, no, la sociedad die for suicide, no by murder, muere por suicidio y no por asesinato, pues un poco eso es lo que está detrás de todo el problema de nuestro tiempo. O sea que no hace falta que hagamos grandes cosas, ¿no? Cada uno desde donde nos encontremos, desde nuestra posición, podemos hacer algo bueno de este mundo. Entonces, retomando esta idea de Viktor Frankl, solo si dan lo mejor de sí mismo por una causa noble, encontrarán la felicidad, ¿no? Entonces, ese yo creo que sería un poco la conclusión a la que deberíamos llegar de forma individual cada uno para no caer en todo lo que ha sido, pues por desgracia, ¿no? Toda esta implosión de una civilización y que por desgracia también, y ya que estamos hablando dentro de una institución de corte cristiano, pues cuanto más nos queremos parecer, ¿no? Las instituciones a nuestro tiempo, pues también por desgracia más profundo es el problema, ¿no? El catolicismo hoy, pues tratándose de adaptar en muchos sentidos y no adaptar a la sociedad, que es lo que tendría que hacer, pues también esa crisis de la persona y esa crisis a nivel geopolítico también se traduce en una crisis de las propias instituciones de Occidente, ¿no? Entonces, dentro de, a lo mejor, a nivel institucional, a nivel personal, cuando el 99% opina una cosa, pues nosotros a lo mejor lo que tenemos es que ser auténticos, ¿no? O sea que una mala copia pues, siempre va a ser peor que lo original, ¿no? Entonces nos hacemos al final como clientes, ¿no? de las modas. Y lo mismo a nivel humano, ¿no? Pues bueno, que yo creo que en ese sentido es un error, ¿no? El intentar parecer, ¿no? Para parecernos más a los demás, ¿no? Y sin embargo, pues lo que hay que hacer sería rescatar, ser firmes y no renunciar a las identidades, que es un poco lo que hemos visto a nivel histórico y a nivel geopolítico, de que todas las caídas han sido producto de esa implosión interna, de una crisis de civilización que ya desde Roma, desde la Edad Media, la monarquía católica, la Unión Soviética y hoy el mundo occidental atraviesan de la misma manera. Bueno, entonces yo creo que con esto sería pues como un cierre ya de ideologías, geopolítica y del curso, ¿no? Aterrizado pues a la última, a la moraleja final, ¿no? Con todas estas antídotos o, pues bueno, por lo menos formas de ver cómo se puede hacer algo en nuestro tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Por parte de la Escuela de Gobierno y Economía, le agradecemos muchísimo que se tomara el tiempo de darnos este curso, esta sesión, este seminario. Y a todos ustedes les agradecemos su asistencia, les agradecemos su constancia, les agradecemos que hayan estado con nosotros a pesar de cambios de horario y a pesar de la sesión presencial. A pesar de todo, les agradecemos mucho, mucho su apoyo, su continuidad. Eh, perdón, me salió un mensaje raro. Am, si queda alguna duda, alguna pregunta, es su momento. Bueno, en ese caso, tenemos ahí la pregunta de Diego. Bueno, ¿se me escucha? Sí, 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 Ah, Diego, adelante. perfecto. Digo, buenas noches, doctor. Digo, primero que nada, muchas gracias por estas sesiones que nos ha dado a todos. Yo quisiera preguntarle, eh, digo, haciendo un poco de futurología, este, tomando en cuenta ya todo lo que nos ha enseñado, ¿cuál es, vaya, qué es a lo que deberíamos optar para poder cambiar? Digo, primero nosotros, para entonces ya después poder cambiar a nivel social, revitalizar y refortalecer las instituciones, etcétera. ¿Qué cree que vaya a pasar realmente con todas estas ideologías que ya hemos tocado, desde ideologías de la persona, ideologías económicas, las ideologías woke? Porque sí hemos visto ciertamente que varias de ellas como que ya están entrando en un bache. O sea, ideologías que antes en su momento como que sí tenían, vaya, gran auge, eran grandes movilizaciones políticas, inclusive en su momento, ya como que ahorita no despiertan esa misma convicción, esa misma pasión, que quizás en algún momento sí lo lograron. Entonces, ¿qué cree que vaya a pasar de cara al futuro con todo esto? Claro, sí, muy buena pregunta y muchas gracias, Diego.
Pues claro, es que las ideologías en el fondo es una utopía y entonces muchas personas al final llegan a conclusiones y se desencantan con las ideologías porque cuando tú te metes en una ideología en profundidad, pues te das cuenta de cuáles son las fallas también, ¿no? O de, bueno, mucha gente no se da cuenta, pero otras sí. Y entonces yo creo que eso también provoca un problema. Y al final un poco el problema grave es que la sociedad cambia no por estar en crisis, sino por entrar dentro de un mundo donde la tragedia se hace eco. Entonces, el ser humano, y además lo he citado a Jaime Mayor Oreja, siempre decía que el ser humano avanza o da un paso hacia adelante cuando llega la tragedia. Entonces, hoy estamos aconteciendo hacia un cambio geopolítico en el mundo donde nos estamos aproximando en muchos sentidos hacia la tragedia y yo creo que en ese sentido pierde fuerza las ideologías, algunas cosas que le dábamos importancia en tiempos de crisis, pues eso pierde su lugar o pierde el escenario principal por cosas más importantes. O sea, como que ellas mismas se desmoronan cuando hay cosas realmente pues que son más graves, ¿no? Y yo creo que, por desgracia, cuando se acerca un periodo de tragedia en el mundo, todo esto pierde bastante valor a la hora de enfrentarse a retos realmente peligrosos, ¿no? A nivel de humanidad. Vamos, Dios quiera que no pase nada de esto, pero yo creo que sí que en los momentos de crisis las personas todavía entran en un bache mayor y son en los momentos de tragedia, como decía Jaime Mayor, cuando el hombre tiene que dar un paso adelante, se tiene que sobreponer y tiene que otra vez volver a crear algo después de la destrucción, ¿no? Y entonces es cuando todas estas visiones utópicas es cuando se desmoronan y otra vez se tiene que partir de los principios y de las virtudes y de los valores que han forjado la civilización desde siempre. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Jaime, no sé si hay más preguntas, sino por agradecer también a los alumnos que han estado, pues exalumnos, alumnos y amigos y conocidos de allá que han estado en todas estas sesiones. Y bueno, y también agradecer a la Escuela de Gobierno, pues este, este plan de seminario, ¿no? A distancia en estas sesiones nocturnas acá, pues bueno, si ha tenido pues su correlato y su beneficio, pues encantados, ¿no? Desde acá. Y bueno, y también a los alumnos de acá que han tenido también su sesión en la misma hora que yo y que han estado hasta la última clase conectados, ¿no? Muchos de ellos. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Al contrario, creo que fue muy interesante para todos. También, por favor, les habrán llegado ya algunos de los videos que subimos a YouTube. Les haremos llegar el resto, pero ya, pues, fuera de este, que por supuesto todavía no está porque se sigue grabando, ya pueden revisar todo el resto en nuestro canal. Y a partir de, digo, aprovecharemos ya el canal para estar subiendo contenido de la Escuela de Gobierno y Economía. Seguramente Manuel será una estrella recurrente en el mismo canal, entonces no dejen de echarle un ojo, no dejen de transmitir estos videos y pues nada, quienes son mis alumnos los veo el lunes en su examen, quienes no son mis alumnos, qué suerte tienen.